Buenas noches, estudiantes del curso de manejo de recursos hídricos. Hoy vamos a ver el módulo 2, que es el sistema hidroclimático y geodinámica torrencial. ¿En qué consiste este análisis del manejo del recurso hídrico integrado? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los conceptos básicos del tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico lo definen como el estado en que la atmósfera, dada en un momento donde las condiciones atmosféricas y fenómenos observados está dado en minutos, horas máximo o en días. También se puede hablar del estado pronóstico, que se hace referencia a lo observado en relación con lo previsto y para un momento en días determinados. El clima se define como un conjunto de condiciones atmosféricas predominantes durante un periodo, sea semanas, 5 días, meses. También es una expresión del clima, que son las estaciones, que normalmente uno escucha verano, otoño, invierno, primavera. Normalmente aquí vamos a llamar estiaje y periodos de lluvia. En la zona ecuatorial se definen como épocas lluviosas y épocas secas. Dentro de los fenómenos meteorológicos y hidroclimáticos externos, debemos tener en cuenta dos aspectos. Uno es cuando se hablan de variables o fenómenos meteorológicos extremos, donde tenemos condiciones meteorológicas extremas cuando son lluvias intensas, que son tormentas, descargas eléctricas, granizos, vendavales, heladas, nieblas, donde se va a generar en aspectos momentáneos unos fenómenos hidrogeomorfológicos como son los deslizamientos, derrumbes. Los hidrometeorológicos están definidos por crecientes y desbordamientos súbitas y inundaciones súbitas. Y los meteomarinos, mar de levas, oleajes altos, mareas de tempestad. Normalmente el tiempo atmosférico se presenta en casos momentáneos que se le conocen como fenómenos meteorológicos extremos. Y los fenómenos meteorológicos extremos, estos desencadenan una serie de fenómenos extremos como los hidrometeorológicos y demás. En el caso de los hidroclimáticos extremos, cuando miramos en nuestra zona del trópico, en la zona de confluencia intertropical, miramos dos aspectos, el de sequía y las inundaciones a largo plazo. En sequía vamos a tener periodos de anormalidades con déficit de lluvias, y cuando tenemos inundaciones de largo plazo son periodos de lluvia que son anormalmente excesivas, que es lo que se está dando con fenómeno de Niña. Periodos anormalmente cálidos y fríos, que eso va a depender de la duración de este fenómeno. En el caso del clima, las fases extremas de su variabilidad genera también fenómenos climáticos externos que perduran largos periodos, en caso meses, como las inundaciones a larga duración o las sequías. En esto, que es lo que nosotros podemos generar dentro de que los fenómenos hidroclimáticos pueden generar desastres. Cuando uno hace la variabilidad climática y lo compara con el cambio climático, normalmente uno tiene que tomar un registro histórico de lluvias. Hay que mirar la zona de estudio donde vamos a evaluar la cuenca. Hay que mirar cómo es la fluctuación del clima alrededor de sus condiciones normales. Normalmente toma uno unas condiciones, un registro histórico, los promedios anuales, se toman a niveles decadales, miramos las precipitaciones totales mensuales anuales, donde podemos evaluar las anomalías climáticas que ocurren en las fases extremas de la variabilidad climática. Esas están en función de la frecuencia y la intensidad de esos fenómenos meteorológicos que se presentan cuando causan los fenómenos climatológicos extremos. En un largo plazo, cuando hablamos de decenios, siglos, ocurren modificaciones relativamente lentas de los patrones establecidos. En este caso lo conocemos como cambio climático. Cuando miramos esta relación de cambio climático, por ejemplo, tomamos un registro 50, 100 años, vamos a ver tendencias de fluctuaciones de picos, tanto como valores extremos como déficit. Entonces me van a indicar qué tipo de patrón de comportamiento a nivel espacial y ciclo anual me están indicando esos fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos extremos. El clima, en este caso, nos regula la distribución espacial y estacional de los fenómenos meteorológicos. También en el caso de los hidroclimáticos externos, donde van a generar normalmente desastres. Estos extremos tienen un patrón de comportamiento
que pueden estar en función con la frecuencia, o sea, el número de eventos que se presentan en un registro histórico con una intensidad y una duración típica o referencia. En este caso, por ejemplo, si tenemos un promedio de 10 eventos, si miramos acá en la imagen, en la página 6, podemos obtener una precipitación mayor de 100 milímetros. Cuando hablamos que la variabilidad climática altera temporalmente tales patrones, una de estas fases puede aumentar, o sea los picos, o sean tanto en periodos de lluvias como periodos secos, nos van a indicar variables de datos de precipitaciones anómalas. En este caso, que pueden ser eventos mayores, en el caso de lluvias, mayores a 100 milímetros por día, y en el caso de algunos años pueden tener promedio, digamos, unos 15, o cuando tenemos sequía de 6 a 7 o menos. En este caso, el cambio climático también modifica los patrones del comportamiento de los eventos extremos. Es importante también tener en cuenta cómo van a ser esas variaciones y las oscilaciones de esa variabilidad climática que ocurran de esto. Entonces es importante, cuando uno hace la fase de adaptación al cambio climático en la gestión de riesgos de desastre, debemos tener en cuenta 4 aspectos. Uno es el cambio climático como tal. 2, la modificación en la amenaza por cambio climático. 3, el cambio de adaptación al cambio climático. Y 4, la modificación del riesgo por cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, miramos el escenario del periodo histórico reciente, cuando se dice el clima futuro a clima actual, donde debemos mirar qué se puede hacer en una proyección con base a esos registros históricos que se tengan. Miramos los patrones que tengamos de ese historial, entonces vamos a evaluar cuál es el cambio en el patrón de esos fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos extremos. Cuando se hace una modificación en la amenaza por el cambio, se evalúa la amenaza en clima futuro, que es el escenario, y el clima de amenaza actual, que es el periodo histórico reciente. Aquí también vamos a mirar cómo van a ser los cambios de esos patrones. Cuando hacemos la capacidad de adaptación al cambio climático, es importante mirar cuál es la vulnerabilidad ante ese cambio climático, que es la capacidad adaptativa menos la sensibilidad ante el cambio en los patrones climatológicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Con eso vamos a definir cuál es la modificación del riesgo por cambio, o sea, el riesgo futuro menos el riesgo actual. Esa diferencia en cuanto a patrones de comportamiento de los fenómenos extremos y las amenazas correspondientes nos permite establecer cómo puede ser ese cambio del riesgo en función del cambio climático, lo que nosotros denominamos más adelante como una gestión del riesgo como tal. Esa gestión del riesgo de desastres y amenazas nos va a establecer qué susceptibilidad va a estar sometida a nuestra cuenca o microcuenca que vayamos a evaluar. En la página 8 hacemos un comparativo de los conceptos básicos, lo que es el sistema hidroclimático y geodinámica torrencial. Miramos 4 variables. Una es el tiempo, otro es el clima, la variabilidad climática y el cambio climático. En el tiempo vamos a ver el comportamiento de esa evolución de los procesos presentes en la atmósfera. O sea, aquí vamos a estimar durante las horas de la mañana si se presentan lluvias ligeras, en el caso cuando se habla de un cielo parcialmente nublado. Hay que mirar las condiciones, cómo está en la parte de pronóstico. ¿Cómo sabemos de este tiempo? Aquí pues en Colombia manejamos el IDEA, nos pueden dar unas proyecciones, salen a diarias. Entrando en la página web vemos cuáles son las condiciones climáticas del comportamiento de esa evolución de esos procesos que se presentan en la atmósfera, sea cada 12, cada 24, 48, 72 horas. Cuando hablamos de clima, que es el conjunto de las condiciones atmosféricas que caracterizan el estado del medio de esa atmósfera, podemos tener observaciones de 30, 40, 50 años dependiendo de las estaciones climatológicas en las zonas de estudios que vayamos a evaluar nuestra cuenca. Entonces aquí vamos a mirar las clasificaciones que hemos conocido de Caldas, CLAN, las que se manejan en Colombia, y qué condición de clima hacer, si es un clima seco, frío, templado, húmedo, cálido, semiárido en general. Cuando hablamos de la variabilidad climática, que es el otro aspecto, son las fluctuaciones de las variables climatológicas alrededor de sus promedios. ¿Qué nos va a indicar? ¿Cuáles son las condiciones que predominan durante un periodo determinado? O sea, lo que conocemos también como variabilidad climática. Entonces aquí vamos a evaluar lo que muchos hemos escuchado y sobre los aspectos que es el fenómeno del niño y la niña, también se le conoce como el fenómeno ENSO.
Aquí el clima va a tener una variación en función del espacio y tiempo. Y el aspecto de cambio climático, hablaríamos de la variación que es estadísticamente significativa, está sujeta a las condiciones climáticas medias y de su variabilidad, que se mantienen durante un periodo largo o prolongado. Generalmente hablamos de decenios o décadas o por más tiempo. Acá hablamos de los escenarios de cómo es el comportamiento de cambio climático y a la vez podemos definir qué posibles procesos naturales internos o por forzamiento externo o cambios antropogénicos duraderos en la composición de la atmósfera por el uso de la Tierra, lo que nosotros conocemos a veces por actividades antrópicas, que es lo que genera también el efecto del cambio climático. La variabilidad climática, aquí vamos a mirar a esta fase cómo es la fluctuación a escala mensual, la determinación de esos elementos climáticos, cuál es su paso fundamental dentro de esa variabilidad a nivel local, regional. En Colombia, pues nosotros tenemos decir dentro de mirando geográficamente, estamos en la zona de confluencia intertropical, que es considerada como una de las más importantes fluctuaciones climáticas a escala estacional y explica un buen porcentaje de la variabilidad del porcentaje de precipitación dada en Colombia. Esa escala, de aquí vamos a manejar una escala interanual. Cuando hablamos de esas escalas interanual, cuando se habla de la variabilidad climática, podemos también interpretarla como las que corresponden a las variaciones que se presentan en las variables climáticas de año en año. Esa variabilidad se marca, por ejemplo, el IDEA nos recomienda un balance global en el caso de los estudios de radiación o luz solar. En el caso de la variabilidad, cuando están enmarcados dentro del ciclo del niño-niña o la oscilación del sur, Colombia se ven a veces afectadas más parte del litoral, la parte del Pacífico y algo de la zona de la Orinoquía, Amazonía. Esas fluctuaciones pueden ser de escala interanual que pueden ser asociadas con lo que nosotros conocemos como una oscilación cuasi bienal. Y la otra es la escala intraestacional, que son variaciones dentro de la escala estacional. ¿Esto a qué se debe? Normalmente presentan oscilaciones de entre 30 a 60 días. Esta oscilación se oscila en ondas se le conoce como, según la OMM, que es la Organización Mundial de la Meteorología, y el NOAA, que es el Estudio Nacional de Oceanografía del Atlántico Norte, del satélite. Ellos nos evalúan, ¿sí?, que las ondas Madden-Julian, descubiertas en 1971, definen cuál es el campo de la presión atmosférica tropical en toda la zona, lo que conocemos como de la litosfera, o sea, los 5 continentes. Esta nos va a indicar, por ejemplo, cuál es la tendencia del pronóstico de comportamientos que nos van a dar con base a qué, a las lluvias esperadas o lluvias que se presentan. Entonces aquí esto lo emplea mucho, por ejemplo, en la oficina de huracanes de los Estados Unidos, los vientos, los alisios, las corrientes frías, las corrientes cálidas, todo esto es tomar en interpretación cómo es el comportamiento de esa escala intraestacional. Diferencias conceptuales que encontramos entre el tiempo, clima, variabilidad climática y cambio climático. En el tiempo, normalmente se habla de pronóstico. Se puede determinar con un alto margen de acierto, pues, partiendo de que mirar las condiciones de lluvia, nubosidad, temperatura a corto plazo. Entonces podemos hacer un pronóstico acercado. Cuando hablamos ya de predicción, ¿sí?, entonces involucramos las dos variables que son clima y variabilidad climática, donde establecemos una forma cercana a las variables como la lluvia, temperatura, cuáles se sucederían en los promedios históricos o si por el contrario se presentarían por debajo de los mismos o por encima. Cuando hablamos del cambio climático ya consideramos los aspectos de escenarios de cambio climático como tal, en la representación de las condiciones atmosféricas bajo distintos escenarios de las emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ser siendo un optimista, una emisión por cuanto se espera que el uso de tecnologías más limpias, o al contrario, que si es uno muy pesimista, una mayor emisión, es decir, uso de combustibles fósiles, o balanceada cuando tenemos un valor intermedio. Entonces esto es importante cuando uno hace esos escenarios de cambio climático, tener en cuenta las dos consideraciones que deben ser optimista y pesimista, que son los dos extremos.
Un aspecto que nosotros conocemos como el ciclo de Eno o ENSO, ¿sí? Que es el niño de oscilación del sur, normalmente se desarrolla en el Océano Pacífico tropical. El niño es una alteración de un sistema de océano-atmósfera del Pacífico tropical. Ese tiene una característica por un aumento de la temperatura del mar desde el centro del océano hasta las costas de Sudamérica. Ocasiona alteraciones oceanográficas, meteorológicas, biológicas. Este fenómeno ejerce un comportamiento, una influencia destacada en las condiciones climáticas del país. En el caso aquí, nosotros nos vemos afectados por las corrientes de Von Humboldt en el Pacífico, que es la confluencia tanto de las corrientes frías y cálidas, y ahí se habla de que la zona del Pacífico, más en la zona del Chocó, es la que más llueve no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, por sus niveles de altas fluctuaciones, por esa concentraciones de esos dos tipos de corrientes, tanto cálidas como frías. Su influencia en este caso se manifiesta por el fenómeno del Niño. Las temporadas secas se sitúan y las temporadas húmedas pueden ser deficitarias, normalmente en este caso en la región de Caribe y Andina. Entonces nos altera lo que nosotros conocemos por las mismas región andina. Los fenómenos de barlovento, sotavento me van a generar ese tipo de fenómenos climatéricos. En un proceso presenta 4 fases: el inicio, su desarrollo, madurez y el debilitamiento. Normalmente en este caso dicen que los pescadores peruanos que observan con prudencia los finales de diciembre que el periodo de Navidad está asociado por la venida del Niño Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? En la zona del Perú, cuando sube la corriente del Von Humboldt por todas las del Pacífico, es donde se ven las altas precipitaciones, que son allá lo llaman como fenómenos de huaicos. Acá nosotros los conocemos como torrenciales o aguaceros o tormentas, cuando se pasan de las intensidades promedias máximas altas, lo que se le conoce como lluvias picos. Entonces, dentro de esa variabilidad tenemos dos instituciones, que es el Servicio Nacional, en este caso, cuando hablamos del Centro de Diagnóstico Climático o el Centro Climático de Previsión, el Climate Prediction Center o el Climate Diagnosis Center, le van a dar, y el NOAA, que también se le conoce como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o la National Oceanic and Atmospheric Administration, el IDEAN toma en Colombia estos dos centros, donde nosotros conocemos el NOAA y el CPC, donde nos va a dar información del comportamiento del ciclo del ENO o ENSO, ¿sí? Entonces dice que el fenómeno del Niño está caracterizado por un ONI, ¿sí? Que es un número del fenómeno ENSO, porque si es positivo mayor, se le va a tener una variación de 0.5 grados centígrados. En el caso de la niña, se caracteriza por un ONI negativo, o sea, menor o igual a menos 0.5 grados centígrados. ¿Qué nos quiere decir dentro de esa variabilidad? Tanto el niño como la niña presentan umbrales de ser excedidos por un periodo de al menos por cada 5 trimestres móviles consecutivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Dentro de la secuencia vamos a tener, se está dando cada 2 años, cada 3 años, fenómenos de niños, o sea, sequías, y de intercalados fenómenos de niña con altas precipitaciones entre esos trimestres móviles consecutivos. Para el caso del centro climático, ¿sí? Nos dicen que el niño o la niña se presenta cuando en la región alcanza a decir o exceden más o menos del 0.5 grados centígrados, cuando las características atmosféricas en este caso son consistentes y generan dichas anomalías y nos prevén que durante la particularidad durante 3 meses consecutivos. Esto es importante. Entonces, la variabilidad climática, ¿qué nos va a indicar? Cuando trabajamos condiciones normales, o sea, si miramos los pronósticos que da el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, ¿sí? Que es el CIFER de la ORG, ahí nos dan las condiciones, nos están reportando cuál es el comportamiento de ese niño. Desde el caso de niños, vienen de corrientes frías y tenemos fluctuaciones y hay corrientes cálidas. El caso de la niña es todo lo contrario. Generadas en aguas frías, va a zonas de aguas cálidas. Normalmente estos son fenómenos cíclicos que van a estar continuos, se están dando en lo que nosotros conocemos nuestro océano Pacífico.
Esas perturbaciones, en el caso cuando hacemos la parte de las variabilidades climáticas, las perturbaciones en el caso nos generan, decir, por cambios de temperatura, por los vientos, donde van a generar un circuito de retroalimentación positiva. Entonces, si el niño durante su ciclo amenorreico comienza con vientos alisios, debilitados incluso pasan invertidos, de ser niño a niña. Entonces, hablábamos de lo que es el niño, vienen de corrientes de aguas frías a aguas cálidas, y la niña de aguas cálidas a aguas frías, y la niña de aguas frías a condiciones aguas cálidas, que es lo que nos explica el briefing de este fenómeno que normalmente se está repitiendo. Entonces, es importante cuando uno mira el fenómeno, el ciclo ENSO o ENOS, nos va a indicar ese fenómeno de oscilación del sur. A nivel internacional se manejan sectores representativos. En el caso de Colombia, hablamos del niño, miramos la figura de la página 3, 1, 2, y en toda la zona diríamos, de la Polinesia, del centro pacífico, hablamos niño 3, que es donde es crítico, y niño 3, 4 en el sector central, y niño 4, sector suroccidental, diremos cerca ya a las costas de Australia, la Micronesia en general. Entonces, este fenómeno, que normalmente también está involucrado en la zona de confluencia intertropical, acepta que tengamos esa variabilidad no solo climática, sino también en ciertas condiciones de lluvias, en condiciones monomodales y bimodales, a ese caso trimodales. Esas anomalías generadas por el niño, normalmente las anomalías en esos se le conocen como los TSME, que nos va a indicar cuando el niño de categoría 4 vamos a tener fluctuaciones de 1.4 a 1.2 grados centígrados, el niño de 3.4 de 1.9 a 1.5, niño 3 en la categoría de 1.8 a 1.4 y el niño 1.2 que es cercanía a las costas de 1 a 0.9 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, en Colombia se están dando a 0.5, porque se debe por las mismas formaciones de la configuración de la cordillera de los Andes. Entonces, me está bajando a veces hasta 0.4 grados centígrados, que es lo que me genera, nosotros conocemos como una anomalía de la categoría, es decir, del ciclo ENOS o ENSO de la clasificación niño 1-2. Dentro de la variabilidad climática ENOS, la anomalía promedio, que es otra descripción, me dice que normalmente durante los meses de febrero se mantienen anomalías cálidas de la TSM, que es la variabilidad, en este caso de la temperatura superficial del mar, que es la TSM, que quiere decir, donde vamos a tener disminuciones ligeras comparadas durante los meses de enero. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando hacemos estas indicaciones que nos da el NOAA o el Centro Climático Internacional, nos dice que las temperaturas superficiales del mar, las TSM, me va a indicar que en los periodos de enero, normalmente las fluctuaciones de lo que nosotros conocemos en nuestros registros históricos de clima van a ser periodos secos. Normalmente, lo que si miramos en la mayoría de las regiones en Colombia, lo que es en periodos finales de diciembre, parte de enero, febrero hasta marzo, vamos a tener sequías, o sea, o periodos de bajas precipitaciones, de bajas lluvias. Ya partiendo de abril a junio, a mayo, abril, marzo, finales de marzo, principio de todo el mes de abril, mediados de mayo, inclusive hasta finales de mayo, se están presentando lluvias. Y se repite el proceso, junio, julio, agosto, sequía, volvemos septiembre, octubre, parte de noviembre de lluvias, que eso forma dentro de la condición de la variabilidad climática ENOS como una anomalía promedia afectada por la temperatura superficial del mar, que le conocemos como el TSM. Esa variabilidad climática va aquí presenta decir unos eventos históricos, cuando tenemos variables de alto niño y baja niña, el high heads del niño, el ONI. Las fluctuaciones se han dado, por ejemplo, en el año 82-83 de 2.2, en el año 97-98 2.1 y en el año 1972 2.1. Y en los más bajos que se han dado, por ejemplo, el fenómeno de la niña, tenemos menos 2 en el año 73-74, menos 1.7, 1998 y 2001, menos 1.5, 2010-2011, y hablamos también de menos 1.3
consideremos el año 1970-1972. Aquí tenemos un reporte de la tendencia como estado de la clasificación en Colombia del tanto el fenómeno niño-niña en el ciclo ENOS. Entonces tenemos en Colombia se clasifican para 4 categorías el niño. Niños se hablan de condiciones niño débil, moderado, fuerte, muy fuerte, y para la niña hablamos de débiles, moderados, fuertes. Entonces aquí no vamos a tener la niña muy fuerte. El niño normalmente, donde ha sido débil, en las décadas del 50 hasta el 70, es decir, todavía Colombia no ha entrado en un desarrollo, todavía habría la agricultura, empezaron las variaciones y el niño moderado empezaba los cambios a 1963, 64, 86 en adelante, 2010, y el fuerte se presentó en el año de las sequías, que vienen en 1957, 58, 82, 83, 65, 66, 97, 98, y hablaremos 1972, 73, 2016, que son los, en el caso de la niña, donde han habido más problemas, decir, fuertes, año 89, 89, 1988, 89, 75, 76 y 1973, 74, altas precipitaciones, inundaciones precarias. Las moderadas han sido del 2010, 11, 2007, 8, 1999, 2000, 1998, 99 y 20 años atrás, el 70 y el 55. Y los débiles sí ha sido más la tendencia también por la misma topografía que manejamos en nuestro país. Aquí presentamos una tabla que la puse del año 2000, cuál es el comportamiento de esos índices históricos que se emplean uno para mirar el comportamiento cuando hacemos, por ejemplo, estudios de análisis de precipitaciones por métodos de isoyetas, cómo hacer las correcciones tanto de precipitación como en función de la temperatura, cuál es la tendencia que ha tenido el niño y la niña por años y a niveles mensuales también. Anomalías por precipitación. Aquí pasé un reporte histórico más o menos, cómo maneja la idea. En enero han sido puntuales, febrero se va acentuando, marzo sigue ampliándose las áreas hasta que llegamos mayo, junio, y diríamos en junio, todas estas anomalías de precipitación que se están dando en los esquemas que nos presenta IDEA, ¿sí? Inclusive le puse completa los 12 meses. ¿Qué me va a indicar? Que muchos a veces por la misma problemática que tengamos en nuestras regiones, si miramos en nuestra zona del sur de Colombia, centro, zona parte de la zona andina, se alteran esos fenómenos. Una es por las talas, las deforestaciones, degradaciones, las mismas explotaciones, los asentamientos urbanos también. Eso nos ha influido también dentro de las anomalías de precipitación. Si miramos gran parte de la zona andina, por ejemplo en el esquema de diciembre, las anomalías de diciembre se desglosa de altas irregularidades, por ejemplo, uno por los altos consumos de energía. Diciembre diremos que son picos que de los consumos de energía en Colombia se vuelve 3, 4, 5, hasta 6 veces más del promedio de energía. Entonces eso me está generando también el caso de las anomalías por precipitación. Cuando hablamos de la climatología de precipitación, el ideal en estos casos nos presenta esquemas también mensuales, cómo es la distribución espacio-temporal de la precipitación en Colombia, cuáles las tendencias, cuál es su variabilidad con base a los históricos y cuál es con base a sus registros, monitoreo de las estaciones que se están dando. De estos sistemas climáticos que se plantean cuando vamos a evaluar, si miramos hay que hacer los análisis probabilísticos de lluvias. Entonces, no es normal que todos vemos muchos estudios que cogen los datos de lluvia histórico y nomás listo y sacan medida promedio, nunca le hacen los análisis estadísticos, una prueba de bigote, una distribución normal, una distribución log, para mirar las tendencias, ni una índice de correlación o determinación o regresión lineal dependiendo del comportamiento de la serie de número de datos. Por eso es importante cuando uno mira las condiciones climáticas esperadas por probabilidad continuidad del niño por parte del CPC-IRI, donde se habla de un consenso probabilístico, nos presentan informes históricos, cómo va a ser la condición de los meses, cuál es la probabilidad esperada, tanto a la presencia del niño, condiciones neutrales y la niña. Entonces aquí presento unos esquemas, cómo se proyectó en el 2016, cuál es la actual al 2019. Al 2019, actualmente, miramos altas tendencias más de fenómenos de niño
y se están dando, decir, precipitaciones, hablaremos de los meses de abril que se dieron, mayo, parte de junio, y sigue incrementándose, va variando. Eso es lo que se espera dentro, con esa fluctuación entre menos 5 y menos 0.5 grados centígrados. Entonces, cuando hacemos esos tipos de análisis, cuando ustedes toman de una cuenca, vamos a interpretar cuál es ese sistema por las variables condiciones hidroclimáticas en una cuenca. Entonces, van a tomar sus registros de lluvia, sus registros de temperatura, y vamos a hacer esos análisis probabilísticos aplicados para mirar cuál es el comportamiento de esas condiciones climáticas, qué se espera para la zona. Entonces, esas condiciones van a estar dadas según el Instituto de Investigaciones del Clima, del International Research Institute. Ellos establecen dentro de esas variables cómo es el fenómeno del Niño en escala mundial, y aquí miramos también cómo es en la parte, no solo de todos los países que están dentro de la zona de la confluencia intertropical, de presentes esquemas, cómo es el comportamiento, lo que pasó en 2016 y lo que se espera entre las predicciones a 2019, que van a dar las probabilidades normalmente de ese niño que ocurra. Van a estar esas fluctuaciones normalmente entre 0.2 grados centígrados, va oscilando hasta 1 grado centígrado. Normalmente se ha incrementado en temperatura. Es caso, por ejemplo, lo que se está dando en los fenómenos de la construcción de las hidroeléctricas. Cuando se construyen esos embalses, se generan el famoso espejo de agua, se generan lo que nosotros tenemos unas altas ETP, variación en la evapotranspiración, alta evaporación, y hemos encontrado, pruebas que se han dado. Por ejemplo, si miran los embalses, la Salvajina, la Anchicayá, Betania, ahora Quimbo, y las que se han en Antioquia, Porsche 2, la Urrá 1, normalmente en las zonas cálidas, las hidroeléctricas que están en zonas cálidas, en altitudes hablaríamos entre 200 a 800 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado fluctuaciones de cambio, es decir, en la zona de 2 hasta en promedio de 3.5 a 4 grados centígrados de variación climática. En zonas en hidroeléctricas que están entre 800 y 1500, se habla de 1 a 2 grados centígrados por variación en una zona por la condición dado también por la variabilidad climática. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las zonas donde tenemos bosques primarios, talan, deforestan, queman, y va a generar un cambio brusco de temperatura. Si hablábamos de temperatura, por ejemplo, en una selva tropical de 26, 28 grados centígrados, se pueden disparar a 32, 34 grados centígrados. En las zonas desérticas también influye mucho también, donde, por ejemplo, las zonas de explotaciones de hidrocarburos, la quema de esos gases están generando variaciones de hasta 5 hasta 8 grados centígrados por encima de los promedios en una zona. De esas también afectan también lo que nosotros conocemos de las condiciones climáticas, dada una probabilidad por continuidad del fenómeno del Niño. ¿Cuál es la predicción estadística que nos da el IDEAM para trabajar en esto? El IDEAM maneja una proyección con el modelo estadístico CPT. Aquí nosotros podemos ver varios modelos, está el SCPL, está el gráfico para trabajar, pero es importante para hacer estos tipos de análisis conseguir la información hidroclimática de la zona. Entonces, de las cuencas que ustedes vayan a evaluar en su proyecto de grado, es importante mirar cuál es la variabilidad y la condición del cambio climático dado dentro de ese como sistema hidroclimático, y me va a indicar también cuál es el comportamiento de esa geodinámica torrencial en la zona. La lluvia, dentro de ese periodo me va a dar la tendencia para hacer un buen plan de gestión para épocas de lluvia y épocas de sequía. En eso, ¿con qué objetivo? Para mirar disponibilidad de aguas que se tiene, lo que nosotros conocemos como la oferta hídrica. Esa oferta hídrica está sujeta al número de caudales, de láminas de agua disponibles para un servicio, sea agua para consumo humano, agua potable, para la agricultura, para la industria, para muchos aspectos dependiendo hidroenergético también, en general. De esa predicción del consenso, entonces tenemos que mirar cuál es el área de afectación dada por diferencia que se presenta, en los periodos tanto de altas precipitaciones como de bajas precipitaciones. Es importante hacer esas predicciones con base a los registros históricos. Entonces uno hace el mapita, hace lo que nosotros hacemos, isolletas, hacemos
lo del registro histórico, una proyección, y sacamos las curvas características, en este caso si es de caudales, si vamos a hablar de lluvias, para evaluar cuál es el comportamiento y la tendencia esperada de esas precipitaciones en una zona. Cuando se hablan de esas, ¿cuáles serían las condiciones esperadas? Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta, cuál es la intensidad de un fenómeno del Niño, cómo van a ser esa magnitud de anomalías, la intensidad, cómo influye, si es diferente en esa magnitud de impactos producidos por ese fenómeno, en el caso en el océano o en el territorio, generado por las actividades humanas. Evaluar de si dentro de las condiciones esperadas el efecto climático, en qué época se va a dar, cómo se presenta y qué impacto socioeconómico estaría relacionado con esa vulnerabilidad de los recursos naturales. Y que por último también tomamos todos los estudios que haya desarrollado el IDEAR, en este caso en Colombia, los análisis, mirar cómo va a ser ese fenómeno si es de intensidad fuerte. A veces hacemos la caracterización, cómo es la afectación de ese régimen de lluvias por el fenómeno del Niño, ¿sí? Si es diferencial a lo largo o ancho del territorio nacional, en términos de si se ha podido identificar cuándo se presenta ese fenómeno, hay un déficit de volúmenes, en el caso de la región andina, Caribe o parte del norte de la región pacífica, o mirar cuáles son las deficiencias más notables en algunas áreas. En ese contraste, la situación puede generar durante ese fenómeno las lluvias que si son más abundantes de lo tradicional en el sur de la región pacífica colombiana, o a ver en la vertiente oriental de esa cordillera, tanto en los sectores también como en la Orinoquía y Amazonía. Es decir, en este caso es importante, relevante, anotar que el fenómeno del Niño no inhibe la llegada de las temporadas secas o lluviosas. Su influencia se manifiesta que las temporadas secas se acentúan y las temporadas húmedas son deficitarias, aun cuando se presenten lluvias, que es lo que nos sugiere el IDEAR, el NOAA, la OMM. Entonces, ya para desarrollar deben plantear dentro de un sistema hidroclimático o geodinámica torrencial, en un programa de manejo hídrico para una cuenca seleccionada por el estudiante, qué criterios se requieren y cuáles son los actores más relevantes. De los criterios, ¿qué es lo que vamos a aplicar? ¿Cuáles son las metodologías, los parámetros que debemos tener en cuenta para hacer ese análisis del sistema hidroclimático? Que sería la precipitación y la temperatura, que es lo que ustedes van a consultar. Si usted tiene la cuenca de su río Patía, ustedes van a sacar los registros de lluvia del río Patía de temperatura, vamos a hacer el análisis estadístico y geodinámico para escoger y aplicar una región. Entonces, esto sería la parte aplicativa dentro del desarrollo del curso de sistemas hidroclimáticos y geodinámica torrencial. Buenas noches, estudiantes. Nos vemos con el próximo módulo.